Este es el último video de mercados financieros internacionales relacionado con la última unidad, en donde vamos a explorar el tema de los derivados financieros. Este es un tema muy complejo, poco conocido en nuestro país, pero muy relevante en mercados internacionales. Vamos a ver los contratos de futuros, las opciones, los swaps y por último una referencia rápida a los derivados cambiarios. Primero, ¿qué es un mercado, un contrato de futuro? Bueno, un contrato de futuro tiene que ver con contratos que se realizan entre compradores y vendedores en donde acuerdan una compra-venta, es decir, alguien compra y alguien vende, a un plazo futuro, es decir, no hoy, no en los próximos días, sino a un futuro, a un precio determinado. O sea, de una vez se pacta quién va a comprar, quién va a vender, qué cosa se va a comprar, qué cosa se va a vender y a qué precio, además de la fecha. Ambas partes acuerdan una obligación. Una parte tiene como obligación vender y otra parte tiene como obligación comprar. Por ejemplo, un importador de productos que sabe que tiene que pagar una factura en dólares dentro de 6 meses y no genera dólares, puede pactar la compra a plazo a un banco de dólares, los dólares que va a ocupar, a 6 meses. ¿Eso qué significa? Que dentro de 6 meses el banco le va a entregar dólares, él va a pagar esos dólares con colones y los dólares que va a recibir los va a utilizar para pagar la factura. Pueden haber posiciones largas o cortas. La posición larga es aquel cuyo activo se va a incrementar. Es decir, para el ejemplo anterior, el importador tiene una posición larga porque dentro de 6 meses la cantidad de dólares que van a ser, que son los activos que está comprando, va a aumentar. Y el banco tiene una posición corta. Es una obligación de deshacerse de activos para entregar los productos de este contrato. Es muy común encontrarse en la literatura y en las estadísticas referencias a contratos de futuro y contratos a plazo. Los contratos a futuro, que son los que se conocen como futuros, se transan en bolsas organizadas con tamaños activos, acuerdos de entrega y cotizaciones estandarizados. Son productos ya empaquetados con ciertas características. Si yo quiero comprarlo, me tengo que sujetar a esas características específicas. Y además se transan en mercados organizados precisamente porque son productos estandarizados. Mientras que los contratos a plazo, los forwards, son menos estandarizados, son contratos hechos a la medida, se negocian en plazas OTC o lo que son la abreviatura a over the counter y no se negocian en mercados organizados, pero se llevan a mercados organizados para el registro de su información. Eso es importante porque a partir de esa información el mercado recibe datos sobre precios, montos, plazos, etc. Ok, volviendo a los contratos de futuros, podemos hablar que tienen una serie de componentes que ya están predeterminados. Primero, ¿cuál es el activo subyacente? Es decir, ¿cuál es el activo que se negocia a futuro? Es el del que está sujeto el contrato. Como ya habíamos dicho, es una obligación para el vendedor y el comprador a plazo. Por ejemplo, la entrega de acciones de Apple en una determinada fecha a un determinado precio. El tamaño del contrato, que identifica el monto que se va a entregar. Dependiendo del activo de la bolsa, así son los tamaños estandarizados de los contratos. La fecha de entrega, que es el plazo máximo en el que se va a llevar a cabo la liquidación del contrato, es decir, en donde se entrega el activo a cambio del precio pactado. El precio pactado, que es el monto en el que se compromete a entregar el comprador a plazo en la fecha de entrega para recibir el activo. Las garantías, que son los mecanismos que mitigan los riesgos de contraparte. El riesgo de contraparte es que el que se comprometió a comprar no tenga el dinero para
comprarlo o el que se comprometió a vender no tenga los activos para venderlos. Entonces existen algunos mecanismos para mitigar riesgos. Dentro de esos están las garantías. Otro tipo un poquito menos común de derivados son los swaps, o en español se conocen como permutas financieras. No es muy típico que se le llame permutas financieras, por eso estamos usando este anglicismo. Es un contrato en el que dos partes acuerdan a intercambiar flujos de efectivo futuros, definiendo las características de esos flujos. Por ejemplo, yo necesito un flujo con tasa variable, o sea, con una tasa que cambie dependiendo de una base, y mi contraparte necesita flujos con tasa futura, o sea, flujos que no cambien. Entonces, pactamos un swap donde yo le entrego flujos fluctuantes y mi contraparte me entrega flujos fijos o viceversa. El swap es un contrato que incluye los siguientes componentes. El principal nocional, es decir, el valor sobre el cual se van a calcular los flujos. El plazo, cuánto va a durar ese contrato. O sea, se van a entregar flujos por un determinado plazo. La tasa de interés fija, la tasa de interés flotante, perdón. La tasa de interés fija es para determinar los flujos fijos y la tasa de interés flotante para los flujos que varían. La periodicidad, cada cuánto se van a entregar los flujos, y estos contratos, a diferencia de los futuros, son contratos también típicos de la OTC, como lo son los forwards. ¿Para qué se utilizan los swaps? Como todo contrato derivado, hay dos funciones principales para estos. Una es cobertura de riesgos. O sea, yo identifico un riesgo. O sea, no sé si recuerdan el primer ejemplo que les mencioné para los contratos de futuro, en donde un proveedor necesita hacer un pago a futuro de dólares y no genera dólares. Bueno, el riesgo es que cuando llegue el momento de pagar o no consiga los dólares o los consiga muy caros. Eso es, al pactar un contrato de futuro, un swap, mitiga riesgos. O por especulación. Yo soy un participante sofisticado del mercado, tengo algunas expectativas, entonces a través del uso de contratos de derivados puedo tratar de generar un beneficio. Los swaps generalmente están relacionados con tasas de interés o con tipos de cambio. Esos son los swaps más comunes. Y dependiendo de cuál es el activo y cuál es mi posición, o sea, cuál es el riesgo que estoy tratando de mitigar, ya sea un riesgo de activos o un riesgo de pasivos, pueden cambiar sus características. Y como ya mencionábamos, una de esas características puede ser que tenga flujos fijos o flujos fluctuantes. Un ejemplo de un swap es cuando una institución financiera tiene pasivos en tasas flotantes, es decir, tiene obligaciones y esas obligaciones están indexadas a algún indicador. Mientras que otra institución cuenta con activos, pero cuenta con activos con tasas flotantes. Entonces, si las tasas de interés suben, el que tiene los pasivos va a tener que pagar más, mientras que el que tiene los activos va a generar un mayor ingreso. Mientras que en un escenario de disminución de tasas, la financiera A va a tener que pagar menos, y mientras que la financiera B va a tener que ingresar menos. Entonces, el riesgo para A es que las tasas de interés suban. Les va a buscar cobertura en caso de que las tasas de interés suban. Para B es que las tasas de interés bajen. Si las tasas de interés bajan, él va a generar menos ingresos. Entonces vean que las posiciones son contrarias. Si las tasas de interés suben, B se beneficia, A sale afectado negativamente. Si las tasas de interés bajan, A sale beneficiado, B sale
afectado negativamente. Entonces, se pueden poner de acuerdo para intercambiar flujos en caso de que se dé alguna situación, o sea, para mitigar esos riesgos. El último tipo de derivados son las opciones. Estos son los menos negociados porque son muy complejos. Como todos los demás, hay un vendedor y un comprador. Hay un precio de ejercicio, es decir, un precio en donde se va a ejecutar la opción y está ya definido en el contrato. Hay una fecha límite para poder ejercer la opción y hay una prima, es decir, es el derecho que paga uno de los participantes del contrato para poder ejercer esa opción. Véanlo como un seguro. Yo pago un seguro y cuando se da el evento ejecuto ese seguro. La opción es igual. Yo pago una prima por poder ejercer el contrato en el momento en el que yo sienta que es adecuado ejercerlo. Por el contrario, la contraparte de esa operación recibe la prima. Es el beneficio porque le ejerzan o potencialmente le ejerzan el contrato en algún momento. ¿Cuáles son las opciones que hay? Bueno, hay dos posiciones. Una es la opción de compra, es en el que se otorga el derecho, más no la obligación, al tenedor, que es el comprador, para comprar el activo subyacente a una determinada fecha. La contraparte, el vendedor de la opción, adquiere la obligación de vender el activo subyacente en caso de que el tenedor ejerza la opción. Estos se conocen como call. Es decir, el comprador paga por el derecho de ejercer la opción en el momento en el que lo considera adecuado. El vendedor recibe la prima y adquiere la obligación de vender el activo cuando el comprador la decida ejecutar. Están las opciones de venta u opciones put, en el que se otorga un derecho más no la obligación al tenedor de la opción, que es el que compra la opción, de vender el activo cuando él considere adecuado. Del otro lado, la contraparte, que es el vendedor de la opción, adquiere la obligación de comprar el activo cuando el tenedor la ejerza. Otro tipo de opciones son las europeas, en donde la característica principal es que solo se pueden ejercer en una fecha especificada y las americanas, por el contrario, se pueden ejercer durante todo el plazo de vigencia de la opción. Espero que les haya servido este video corto. Por favor, si tienen dudas, acudan a los canales que ya conocen para incluir esas dudas o comentarios. Muchas gracias. Saludos.